día, ¿verdad? Vamos a platicar al rato. Queremos, lo digo públicamente, ya lo había dicho en el grupo de televisión, queremos la escuela de ministerio que tiene mi hermana. Hemos visto su trabajo, sus resultados, y este va a ser un año para nosotros de expansión, de crecimiento en muchos aspectos. Y lo digo en iglesia para que usted tenga esa expectativa de bendición, de sentarse a ser capacitada. La iglesia necesita ser capacitada para tomar el territorio que ya Dios nos dio en esta zona. Amén. Ayer los hermanos nos dicen que son como unas 20,000 iglesias nada más en esta zona, pero no se hace un enemigo. Así que vamos a hacer una iglesia poderosa que conquiste las puertas del enemigo con el poder de la palabra de Dios. Amén. Iglesia, bien capacitados, podemos llegar a donde no ha querido el enemigo que entremos, pero Él estaba registrado en nuestros tiempos, gracias a Dios. En esta mañana, hermanos, quiero presentar el ministerio de su hermana y darle este lugar. Como siempre le digo, fluya, hable, diga lo que Dios le ponga en su corazón. Damos un aplauso a la profeta Alejandra. Gracias, Padre. Mueva sus manos delante del Señor. Precioso Espíritu Santo, gracias por estar acá. Te amamos, te honramos, te damos el primer lugar en este momento que ya tú has tomado la preeminencia desde que se empezó este tiempo de culto y adoración. Pero yo quiero darte la preeminencia en este momento de enseñanza, en este momento de impartición de la palabra. Tu palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. Señor, porque tú eres el mismo que sacó un día a Israel de la cautividad de Egipto, y le dijiste: yo que te saqué de Egipto, abre tu boca que yo la llenaré. Eso quiere decir que si tú quebraste la opresión, la cautividad, la restricción de Egipto, todo lo que esto representaba, la estrechez, Señor, le dijiste: abran su boca, porque yo la voy a seguir llenando, porque tú querías seguir expandiéndolos. Querías seguir, Señor, sobre ellos esa dimensión de conquista y de autoridad. Pero tu palabra dice más: ustedes me hicieron. Señor, en este día te decimos, nosotros sí queremos. Si queremos que llenes nuestra boca con tus palabras, para que esas palabras traigan expansión en este tiempo, para que estas palabras tuyas puestas en nuestra boca empiecen a traer la ruptura de cadenas de Egipto, de Mizraim, de todo lo que significa estrechez, todo lo que ha estrechado la mente, todo lo que ha estrechado nuestra alma, todo lo que ha estrechado aún todas las áreas alrededor de nuestra vida. Tú pondrás palabras en nuestra boca que romperán el poder de la estrechez en esta temporada. Señor, dale a tu pueblo una boca llena del poder de tu palabra. Señor, tu palabra dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y yo declaro en este tiempo sobre la gente de oración, sobre los intercesores, sobre los guerreros, sobre el liderazgo, sobre el pueblo tuyo, Señor, sobre los adoradores, que todo bozal que pudo haber sido puesto por el enemigo para que no hablaran, para que quedaran, Señor, con su boca cerrada en el mundo espiritual, yo digo ahora que el bozal es quitado de sus bocas y ellos continúan trillando la tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Me podrían traer agua, por favor?
predicados durante estos días, estos 2 días pasados, hemos estado hablando sobre la edificación, pero desde la perspectiva del modelo. ¿Sí? ¿Cuántos estuvimos acá? Primer día hablamos del lugar santo, de los atrios. Hablamos ayer del lugar santo y por la noche de lo que significa llevar el arca del pacto, que es donde tus enemigos son puestos por estrado de tus pies. ¿Cuántos queremos ver esa dimensión? ¿A cuántos el Señor les trajo como un ordenamiento de ideas? ¿En qué temporada o en qué dimensión usted está? ¿En qué momento se encuentra? Si está en el atrio, no hay problema, prepárese para avanzar hacia el lugar santo. Y si está en el lugar santo, prepárese para entrar en la temporada del lugar santísimo. En esta mañana le voy a estar enseñando sobre otras áreas, porque ya no me quedan más áreas del tabernáculo. Entonces voy a estar explicando un poquito más profundo la importancia de ser edificados. ¿Por qué el Señor quiere que su iglesia sea edificada y lo que esto significa? ¿Y qué usa Dios para traer la edificación dentro de su casa? Quiero que me acompañe al libro de los Efesios capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Recuerdan que anoche hablamos un poquito de lo que es dignidad? De la dignidad de hijos de Dios. Por dignidad de hija, yo no voy a caminar como otros caminan. Por dignidad de la realeza a la cual he sido llamada como reyes y sacerdotes, como linaje, por esa dignidad de hija, le guste o no le guste a la gente, yo no voy a caminar como otros caminan. ¿Ok? ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? ¿De cuántos vienen de ese linaje? Yo vengo de ese linaje. Dice: con toda humildad y mansedumbre. Wow, a veces confundimos la palabra humildad y lo de la religión tradicional. Qué humilde por dentro, una soberbia y un orgullo impresionante. La palabra humildad tiene su raíz en la palabra obediencia. Ser humilde significa ser obediente. Una persona que tiene humildad es una persona con humildad es aquella que cuando sus autoridades espirituales le dicen algo, dice: aunque yo no estoy de acuerdo, mi pastor, mi líder está viendo más de lo que yo veo. ¿Ha visto usted gente que siempre anda hablando, criticando a los ministros de Dios, a los líderes? Porque hay gente que no entiende lo que significan los rangos en el cuerpo de Cristo. Hay rangos, y usted tiene que entender que cada cual tiene una posición en Dios. Y cuando un ministro que ve un poco más de lo que nosotros podemos ver, viene y te dice algo, nunca será para tu mal ni para destrucción. Es que ya él vio lo que puede pasar si tú te vas por cierto camino. Entonces, humildad tiene que ver con obediencia. Mansedumbre también tiene que ver con eso. Dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar no significa: uy, como puedo me la soporto. ¿Cómo me cuesta soportarme a esa persona? No, soportar tiene que ver con otra cosa. ¿Qué significa soportar? Significa sostener. Hay gente que Dios te va a poner al lado para que tú les ayudes a sostenerse, para que tú les ayudes a incrementar su visión y para que puedan subir a lo que Dios tiene para ellos. Soportarlos con paciencia. Soportar es sostener a otros
el propósito para el cual Dios los ha llamado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya ahorita le voy a explicar un poco sobre todo esto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al momento donde el Señor, después de tener las llaves de la muerte y del Hades, rescata a la gran multitud de cautivos que estaban en el Hades, en el Seol, antes de que Él viniera. ¿Cuántos lo han leído? Llevó cautiva la cautividad y dice, y dio dones a los hombres. En el original, en el griego, dice, y dio los hombres don. Una de las manifestaciones más gloriosas de la resurrección de Cristo y la victoria que tuvo sobre el imperio de la muerte y del Hades es que cuando Él resucita, no resucita con las manos vacías. Cuando usted resucita con Cristo, luego de haber muerto, luego de haber bajado, eso lo vimos ayer en la mañana, creo, o el viernes, cuando usted resucita con Cristo, usted no viene con las manos vacías. Él trajo cautiva la cautividad y dice, y dio los hombres don. ¿Quiénes son los hombres don? Son los 5 oficios ministeriales, de los cuales mucha gente dice, ya no existen 2 de ellos. ¿Cuáles son los ministerios que la religión grita para que no podamos desarrollar el oficio que el Señor nos dio? La gente acepta con toda facilidad el ministerio pastoral. La gente acepta con toda facilidad aún a los maestros y a los evangelistas. Pero qué difícil es para muchos aceptar que los apóstoles y profetas todavía son vigentes en este tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él los constituyó. Diga conmigo, los constituyó. Ahora, la palabra constituir en el griego es la palabra katsistemi, que quiere decir asentar algo de manera permanente. Quiere decir que han pasado los siglos, han pasado las eras, pero el apostolado y lo profético de Dios todavía existe. ¿Por qué? Porque Cristo, ese Cristo que usted adora, Él lo katsistemi, Él lo constituyó y lo estableció de manera permanente. Ahora dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llenó todo. Los cielos de los cielos fueron llenos de su plenitud. ¿Cuántos lo hemos leído? Tendría que irme a un montón de versículos, pero ¿cuántos hemos leído que Él lo llenó todo con su plenitud? Pero ¿cuántos han leído que la plenitud de Cristo es su iglesia? O sea que con su iglesia, con su cuerpo, Él todo lo llenó en todo, con su plenitud. Su iglesia, su cuerpo, ha sido posicionada en un lugar que muchos todavía no nos hemos dado cuenta de cuál es la dimensión tan gloriosa que opera en nosotros.
Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder, esa autoridad, esa gloria, esa dimensión del reino opera dentro de nosotros. El problema es que no lo hemos dejado salir como Él quiere que lo dejemos salir. Tú te puedes imaginar lo que es que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, que Él lo resucitó, que Él lo sacó. Por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él sabía para dónde iba. Y solo la confianza en el Padre lo pudo mantener, porque fue a cumplir una misión en las partes más bajas de la tierra. Y cuando el poder del Padre vino, estando Él ahí abajo, peleando la mayor batalla que se ha podido pelear. Y quiero explicarle esto, uniéndolo un poquito a lo del arca del pacto. Yo siempre me pregunté, ¿dónde estaba el arca del pacto? No sé ustedes si se han preguntado eso. Y un día, hablando con Dios, decía: Padre, ¿dónde está el arca? Es que tiene que estar en algún lado. Y Él me trajo algo a la mente y me dijo: ¿te acuerdas dónde tenía que estar el arca? O más bien, ¿qué era lo que pasaba en el arca durante el Yom Kippur? Y yo soy el sacerdote. Tenía que venir con la sangre del animal y ponerlo en el propiciatorio. El sacrificio no hubiera sido completo si cuando Jesús muere, la sangre que brotó de Él no hubiese caído sobre el propiciatorio. Ahí entendí que el arca del pacto tenía que estar en algún lugar debajo en el monte. Pero ¿saben lo que más me impactó? Que hubo un arqueólogo hijo de Dios llamado Ralph Walton, que a través de experiencias con el Espíritu de Dios logró descubrir el lugar donde estaba el arca del pacto. Y todos los que entraron o los que querían entrar murieron. Eso no sale en las noticias. Solo él, Dios le dio permiso de entrar y recuperó un poquito de sangre de la que había sobre el propiciatorio. Parece ciencia ficción, pero fue así. Este arqueólogo, este hermano que ya partió con el Señor, él recoge un poco de sangre del propiciatorio y la manda a analizar. Los científicos que investigaron la sangre descubrieron que la sangre estaba viva, pero que esa sangre solamente tenía una porción del ADN humano, y era el de la madre. Decían: ¿esta sangre de quién es? ¿De qué es esta sangre? Porque esta sangre todavía sigue viva y solo tiene los cromosomas de la mujer. ¿Te puedes imaginar qué cosa más impresionante esto? Cuando Jesús hace esa obra tan gloriosa, Él entra con toda legalidad. Él entra con toda legalidad al Seol. Yo me imagino el plano que decía: ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió matarlo? ¿Cómo se me ocurrió? Si en su muerte lo que sucedió fue, en su muerte, que el plan profético fue activado a una dimensión más gloriosa. Por eso cuando tú y yo morimos, cada día que nos corresponde morir, lo que está sucediendo es que estamos liberando el plan profético de Dios en nuestra vida en una dimensión mayor. Por eso siempre enfócate en el gozo puesto delante
vida sientes que se te va, se te sale la vida, que estás muriendo, vas a tener toda la legalidad para arrebatar lo que tienes que arrebatar de las manos del enemigo. Y dice, y él mismo, verso 11, constituyó o caxistemi, o sea, estableció de manera permanente o asentó de manera permanente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o el propósito de Dios para esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora escuche, ¿qué pasa si usted no se expone a las diferentes unciones ministeriales? ¿Qué pasa si usted no se expone a profetas? Lo vimos ayer. Va a seguir con escamas en los ojos, porque el profeta Dios lo va a usar para correrte el velo, para sacarte las escamas. Pero entonces el espíritu de la religión dice, profetas no. ¿Por qué? Porque él sabe que si los profetas vienen, el manto y la unción que está sobre ellos le abrirá los ojos a la iglesia, y la iglesia ya no estará como una niña fluctuante, sino que será levantada en el poder profético del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el diablo hace lo que sea por difamar a los profetas, para que la gente deje de creer. Es una de las cosas que más usa Satanás, la difamación, para que la gente crea en lo que se dice y no en lo que Dios hace a través de los ministerios y oficios apostólicos y proféticos. ¿Qué no se dice de los apóstoles? De ladrones para abajo. Jamás hacer en redes sociales de apóstoles verdaderos de Jesucristo que usted les ve el fruto. Y no el fruto de lo que han alcanzado, el fruto de carácter. Y sabe, usted se da cuenta porque no han soportado todo. Llevan en su vida las marcas, pero siguen caminando. Las pedradas han venido, pero siguen caminando. ¿Sabe? Cuando veo, principalmente en la historia de Pablo, cuando dice que a él lo apedrean en Listra, ¿recuerdan? Nosotros queremos un ministerio sin piedras. Entonces, cuando yo leo las cartas de Pablo, aquí en la cárcel, aquí las piedras, que aquí pasó esto, uno dice, no, pues, ahora nosotros queremos el glamour del ministerio, pero no queremos las piedras. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de la cruz, llevaba los azotes, llevaba las pedradas, llevaba las difamaciones, llevaba las persecuciones, pero también llevaba la gloria de Dios. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Qué es lo que anhelamos? Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero cumplir el propósito. Y si para eso hay que pasar lo que hay que pasar, pues mi morir. Entonces, los ministerios fueron establecidos por el Señor para que usted como iglesia reciba el beneficio de la edificación. Por eso es importante exponerse a los oficios ministeriales. Yo bendigo la vida de sus pastores porque tuvieron la bendición de Dios de revelarle la importancia de la exposición del pueblo a un oficio profético. Esto es de suma importancia.
iglesia, mi esposo es pastor. Yo no soy pastora, ya se dio cuenta. Yo no soy pastora, no es mi llamado, no es mi asignación. Y la gente me ha querido meter en el molde de la pastora solo porque soy la esposa de un pastor. Entonces en la iglesia, allá en Santiago, tenemos como 3 meses y él entonces volvió a abrir la iglesia y se está volviendo a levantar. Estamos empezando de cero en muchas cosas. Y cuando yo llego y la gente que va llegando, pastora, y yo, no es conmigo, pastora. Entonces me llega a mí, no, yo no soy pastora, porque necesito enseñarles. Y yo les digo, a ver, usted diría, donde un abogado a que le saque una muela que tiene y le pediría al odontólogo que lo defienda en un juicio. Ambos son profesionales, ambos tienen una carrera, ambos tienen diferentes conocimientos, bastante conocimiento, pero son diferentes áreas de función. Yo no soy pastor, yo soy maestra de la palabra. Mi oficio también es de profeta y me muevo en una unción apostólica sobre las naciones. Me muevo en una unción apostólica, que no quiere decir que soy apóstol. Me muevo y fluyo en la unción apostólica. ¿Okay? Entonces, cuando entendemos que los ministerios de Dios son para edificarte, ¿por qué? Porque te van a poner estructura. Un evangelista, ya le conté que yo no funciono como evangelista. Yo le puedo hablar a la gente de Cristo, pero le hablo de Cristo como profeta. A ver, pimienta se viene a repetir. Y yo hasta que no estoy segura que la persona entendió oficio de maestra, hasta que no sepa yo, que tenga la convicción de que la persona está entendiendo lo que yo le estoy hablando de Cristo, porque no es decir, reciba a Cristo y ya. No. Yo necesito enseñarle lo que Jesús hizo, porque soy maestra. Y entonces vengo y le digo, y ahora usted tiene que empezar a buscar de Dios. Y tiene que hacer esto, y tiene que hacer lo otro. Y empiezo a fluir como el profeta. Y a veces el Señor me da una palabra para esa persona. Y se influye el oficio profético, pero no soy evangelista. Usted me pone a mí a hacer una campaña evangelística, no lo haga. No lo haga. Porque no va a suceder lo que está esperando. Me doy a entender. Mi asignación dentro del oficio profético tiene que ver con la guerra territorial. Tiene que ver mi asignación y el manto que Dios me ha dado es para tomar ciudades y para hacer cosas sobre naciones. No ando haciéndolo todo el tiempo, sino cuando Él me dice. Y mi oficio como maestra de la palabra es llevar al pueblo a tener luz y a impartir esa luz sobre la iglesia. Me doy a entender. Le pongo de ejemplo nada más para que vean un pedacito, una célula del cuerpo de Cristo. Pero hay otros profetas que fluyen diferente. Hay profetas que fluyen en palabra de ciencia y que son tan precisos que hasta da miedo, ¿verdad? Aquí veo el número 543 y la persona se llama tal y tal y tiene un primo que se llama así. Dile a tu primo, dice el Señor, esto y esto y esto. O sea, es una palabra de ciencia. Ellos fluyen en eso, yo no fluyo en eso. Yo fluyo en profecía. O veo lo que puede estar sucediendo, o lo que va a suceder, o lo que le sucedió a alguien, y puedo darle una palabra porque el Señor me activó esos dones para fluir en el oficio del profeta. Otra de mis asignaciones es caminar en las temporadas proféticas. Soy profeta de tiempos. No le puedo explicar en este momento acá, pero me muevo en los tiempos. Me muevo tomando tiempos, activando tiempos, etc. Es una de mis áreas, los tiempos. Ya después
en otra oportunidad. Sabemos, dice aquí, repito, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo digo, Señor, ¿qué fue lo que vio Pablo? Porque, amados, nuestra unidad debe de ser en la fe, no en las diferencias doctrinales. Hace muchos años yo le dije al Señor esto, porque yo vengo de un movimiento apostólico profético muy poderoso de mi país. Cuando el Señor me lleva a salir de ahí, yo le digo, Señor, por favor, llévame a conocer la otra parte del cuerpo. Yo quiero conocer la otra parte del cuerpo, porque conozco lo apostólico y lo profético, pero quiero conocer a mis hermanos de las otras tribus, los que no son gente de guerra, los que no son gente de alabanza profética y de adoración, los que no se meten 10 horas a adorar. Yo quiero conocer la otra parte. Se lo pedí, y cuando me veo que el Señor empieza a llevarme a iglesias bautistas, encontré un tesoro tan grande en ellos. El tesoro de la palabra. Cómo aman y guardan la palabra. Cómo son gente que tiene mucho amor, lo que nos falta muchas veces a los neopentecostales o pentecostales, apostólicos, proféticos. Vemos mucho, le damos al diablo por todos lados, pero nos falta mucho amor. Sin ellos, el cuerpo estaría desbalanceado. Después me metió con los metodistas. Y cada vez que iba a estos lugares, Dios hacía sus diosadas. Recuerdo que en España, una iglesia bautista, me invitan y yo le digo al pastor bajo su propio riesgo: ¿usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Sí, ya sabe por qué me invita. Mire, fue tan maravilloso lo que pasó ahí en 3 días. En 3 días, el pastor quedó en el suelo. Yo pensé que había muerto porque estaba muy pálido. Quedó en el suelo y yo le decía a los de mi equipo: resuciten. Yo no puedo tener un muerto en un congreso, no puedo, por favor. Y no, el pastor se levanta y me dice: hermana, ¿qué hago? En 3 días me derribaste 30 años de ministerio. Digo, no, yo no le derribé nada. Yo no fui. Es el Espíritu Santo. Usted nada más dice el Espíritu Santo, haga con usted lo que quiera. Fuimos a los metodistas allá en Alabama. Una iglesia lindísima, gente hermosa, muy enfocada en la acción social, con un corazón hermosísimo. Y el Señor nos introduce con los metodistas y fue tan maravilloso poder trabajar con ellos. Empecé a conocer, ¿sabes? En Alemania Dios me lleva a conocer a los pietistas. Yo no sabía ni que existían. Pietistas, movimiento pre-luterano. Nada más imagínense. Antes de Lutero. Y me llevan que era una congregación de puros ancianos. El pastor de jóvenes tenía como 60 años y no estoy bromeando, en serio. Puros ancianos. Y fue tan maravilloso ver su amor y su celo por la palabra. Y me decían: cuando vuelvas, por favor, ven y síguenos hablando como tú hablas. Los ancianitos, allá con traductor, yo no hablo alemán. Pero fue tan hermoso poder conocerlos a ellos, con los nazarenos, que no creen en el Espíritu Santo. O sea, creen en el Espíritu Santo, pero no en sus manifestaciones. En las Carolinas, en los Estados Unidos. El Señor me lleva con los nazarenos. Y estando con el equipo afuera, el Espíritu Santo me habla y me dice: entra y no permitas que te presenten. Entra sonando los chofares. Un grupo de profetas locos, de esos, unos con
envueltos en mantos, otros en tal. La más normal era yo. Y les digo, a mi señal, lo que nos gusta. Aquí o Dios hace algo o nos sacan a golpes. Y nos metimos desde la entrada hasta adelante. De un momento a otro empieza la gente a gritar, a caerse y a hablar en lenguas. El Espíritu Santo tomó el lugar. El Espíritu Santo se metió ahí. La gente decía, ¿qué es esto, pastor? Me estoy quemando. Y Dios se metió en ese lugar. Nosotros no tenemos la exclusividad, ¿sabes? Hay un cuerpo de creyentes y la edificación tiene que ver con entender que nuestra unidad es por causa de la fe y no por diferencias doctrinales humanas. Me ha llevado el Señor con gente legalista que terminan dejando el legalismo. El cuerpo. Yo no voy a criticar al cuerpo. Yo no voy a juzgar el cuerpo. Yo no voy a decir, Señor, ¿y por qué ellos se salvaron con los bautistas? Porque eran de esa tribu y Dios sabe que los necesitaban. Porque estos otros se salvaron con los metodistas. Porque era necesario, porque hay necesidad de muchos misioneros en diferentes partes. Jamás critiques al cuerpo. Entiende que todos estamos en la unidad de la fe, con un mismo espíritu que es el Espíritu Santo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Menudo nivel nos pusieron. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños que ¿qué es el fluctuante? Pastor, contigo hasta el final. No pasa una semana y ya se fue. ¿Saben qué? Necesitamos aprender a ser gente de palabra y gente con dignidad. Si usted da una palabra, cumpla lo que se muera. ¿Sabe quién me enseñó a mí eso? Mi Padre Celestial. Diste tu palabra, Señor, pero diste tu palabra, cúmplela. Pero ya no quiero, cumple. Señor, pero nada, diste tu palabra, tú me representas a mí. Y yo la palabra que doy la cumplo. Prefiero muchas veces decir no, antes de comprometerme a algo que sé que no voy a querer después cumplir. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué? En todo, en aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? En el cuerpo, los huesos son inflexibles, ¿cierto? Bien, hay cosas que son inflexibles, pero las coyunturas le dan movilidad. Si nosotros no tuviésemos coyunturas, el cuerpo tiene ministerios coyunturas, que son los que le dan la flexibilidad al cuerpo. ¿Por qué? Porque son ministerios que trabajan en la unificación del cuerpo de Cristo, dándole movilidad, trayendo la paz entre unos y otros, porque hoy lo que hay es un terrible espíritu de crítica entre unos u otros. Nosotros, apostólicos, proféticos, ¿sí?, nos burlamos de los que no son como nosotros, los atacamos. Y por los otros lados hay gente que se ha levantado en el espíritu de crítica, creyendo que son los jueces de Dios, para denunciar a este montón de herejes que somos nosotros.
evidente, yo no veo nada. El hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no exista. No quiere decir que alguien, Dios lo está usando para verlo. Te puedes imaginar lo que hubiese sido en los días donde se escribía, se escribía o se vivía el nuevo pacto en los inicios, con Jesús. A ver, piense en Jesús no como Jesús como usted lo conoce ahora. Piense que usted hubiera estado entre aquella gente de aquellos días. Y viene aquel hombre nuevo predicador de moda, y de repente usted va a verlo en una de sus participaciones. Y por allá había un sordo y mudo, y por allá había un ciego de nacimiento. Y resulta ser que en ese tiempo, digamos, que hubiesen existido las redes sociales. Y viene este nuevo predicador que dicen que es profeta. Y de repente, abre ahora la boca, ¿no? Y le pone saliva. Y por allá agarra un poco de barro, de tierra, lo escupe. Seguramente hizo 2 bolitas para hacerle los ojos más. Se las pone. ¿Yo cuál hubiese sido el reporte de Facebook? Falso profeta, eso es antibíblico, en ningún lado dice que hay que ponerle saliva a la gente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Quiénes hubiesen estado de primeros criticando la acción del profeta? No, pero era Jesús, usted no sabía que era Jesús, ¿quién era? Es que eso es antibíblico. ¿A dónde dice? Ponle saliva a los muros en la lengua. ¿Cuántos hubieran estado criticando eso? A ver, honestamente, yo seguro hubiera dicho, es verdad. Criticamos lo que no sabemos. Tal vez, y fue así en aquel tiempo, los fariseos criticaban a Jesús por el método que usaba, pero no eran tan ciegos que no podían ver el milagro tan grande que había sido traído a existencia. Se enfocan más en lo que se ve que en aquello que Dios puede hacer en la vida de una persona a través de la exposición a un ministerio, que hasta le puede el Señor rescatar la vida. Ahora dice acá, todo el cuerpo bien concertado. La palabra concertar viene de la palabra concierto. ¿Qué es concierto? ¿Qué es un concierto? ¿Qué es un concierto? Un concierto es el lugar donde están diferentes tipos de músicos, cada cual con un instrumento diferente. ¿Pueden venir los músicos para lo que les pedí? Sí, pueden venir los músicos. Rápido. Les voy a poner este ejemplo, nunca se les va a olvidar. Los músicos que tienen instrumentos. Dice todo el cuerpo bien concertado. Viene de la palabra concierto, donde cada uno tiene un instrumento diferente. Cada uno tiene un instrumento diferente. ¿Ok? Yo le pedí al director de alabanza que hiciéramos algo aquí. Ya todos saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bien concertado. Concertado es que el teclado toque una melodía, el bajo o guitarra, no sé cuál de los dos, cuál es cuál, y guitarra, vayan unidos al teclado, y la batería también, con lo que él tiene que tocar, no va a ser lo mismo, pero se va a unificar todo. Pero ¿quieres saber cómo más o menos sonamos a veces? Sí. 1, 2, 3.
Gracias. Yo sabía que no se les va a olvidar eso. Desconcertado es cada uno con su don, con su llamado, dándole. Puede ser que él sepa lo que está tocando, pero el resto del cuerpo no. Puede ser que para él funcione, pero no para el resto del cuerpo. Y los que están escuchando, eso es una tortura a los oídos. Es una distorsión. Por eso Jesús dijo: Padre, por favor, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque allá como se está escuchando la cosa. ¿Cómo estamos sonando desde la tierra? Que a veces ni siquiera en el matrimonio hay concierto. Ni en la familia hay concierto. Todos tenemos que, con nuestro instrumento, que es nuestra vida, provocar un concierto. Hermano, tú suenas diferente, tú tienes un instrumento que suena diferente a mí. Hermana, tú tienes un instrumento que suena diferente a mí. Pero en la unidad del cuerpo tenemos que encontrar cuál es la melodía del reino. No estoy hablando de música. ¿Cuál es la melodía que los cielos están trayendo para que cada uno de nosotros empiece a fluir conforme a lo que Dios está hablando? El Espíritu Santo puede decirnos a nosotros aquí, como gente que camina en el fluir, en lo apostólico, en lo profético, puede decirnos a nosotros: hoy en día es un día donde las aguas del río de Dios se están activando. Y todos fluimos en eso. Empiezan a venir cánticos del río de Dios, etc. Pero por allá, en otra congregación, Dios les habla de las aguas, pero no tienen. Señor le dio un mensaje al predicador, habla del río de Dios. Y tal vez ellos no van a tener el mismo fluir que nosotros, pero están unidos en una misma melodía, porque estamos en la misma frecuencia. No sé si me doy a entender. Por eso es sorprendente cuando a mí el Señor me trae una palabra y de repente, profeta Merari, que regularmente es el que lo hace, me empieza a mandar. Me dice: no, mira lo que está hablando fulano, sultano, mengano, profetas que yo no conozco, que no me conocen a mí, por allá en los Estados Unidos o donde sea, hablando la misma cosa. ¿Por qué? Porque estamos concertados en un mismo sentir en el Espíritu. ¿Se ha juntado usted con gente que usted tiene y le dice: el Señor me estuvo hablando de esto? Y te dice: a mí me dijo lo mismo, pero diferente. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos produciendo un sonido con nuestra vida. Hay una misma frecuencia en la que estamos fluyendo, porque somos parte de un cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que produce esa disonancia? Que cuando nosotros estamos recibiendo un mensaje, por allá vino alguien con su propio instrumento. ¿Qué quiere que le escuchen? Su propia melodía. Y empieza a sonar discordante con el concierto. Y sale de aquí y sale criticando. Y sale hablando mal. Y sale: no me parece. Eso no me... Aquí esto... No, la profeta se pone accesorio, se maquilla, se corta el pelo. No, si yo duro peinando una hora, imagínense con el cabello largo, es que todavía no está en el pelo. Dios me libre. Queremos sonar, queremos ser un concierto para Dios. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Queremos traer el cielo sobre la tierra. En el cielo todo camina unido. El cielo está esperando la unidad de los hijos aquí en la tierra. Cuando estamos unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, profeta Merari, ¿qué hace Dios? Cuando nos reunimos y estamos en el mismo sentir, en la misma fe,
con la misma palabra, creyendo lo mismo que pasa. Hay evidencias así. Al mismo día, al siguiente día, y en horas empiezan a soltar respuestas. ¿Por qué? Porque todos fluimos creyendo lo mismo. Entonces el cielo desciende sobre la tierra. Empiecen a ponerse de acuerdo como familias. Si el pastor, la pastora o quien ellos decidan predica ese día, ustedes recibieron la palabra que vino de parte de Dios, ustedes lo saben, vayan a casa, júntense, la esposa, el esposo, y oren conforme a lo que se habló. Caminen en un mismo sentir, en un mismo fluir, y ustedes van a ver lo que pasa. Las familias empiezan a fortalecerse, la gente empieza a crecer espiritualmente, los hijos empiezan a ver la unidad entre papá y mamá, que están caminando en la unidad de la fe con quien Dios puso como cabeza del ministerio. Yo no sé si me estoy dando a entender. Y ustedes van a ver cosas poderosas y maravillosas. Caminar en la unidad del Espíritu es algo maravilloso. Dice: por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las coyunturas, vuelvo a lo mismo, las coyunturas unen y dan movimiento, pero usted tiene que entender que en el cuerpo no todos somos ojos. Si a usted le tocó ser el dedo gordito del pie, nadie lo ve, nadie ve mi dedo, ¿verdad? A no ser que usar las sandalias. Pero usted sabe lo que pasa con este dedo. Es el equilibrio de todo el cuerpo. Nadie lo ve. Nadie sabe que está ahí. O sí sabe porque es la idea, con zapatos de punta. Como él. Nadie lo ve, pero da equilibrio y sostiene. Por eso es que el rey, en el libro de Jueces capítulo 1, Adón-Ezer, el Señor que dirige o el Señor que esparce, esa es la traducción, Adón-Ezer, el que trae visión. Dice la escritura que él cortaba a los reyes. ¿Cuántos son reyes? Dice que le cortaban los pulgares de las manos y de los pies. ¿Por qué? Porque si no hay pulgares, tú no puedes sostener ni una pluma para escribir, y tampoco puedes empuñar espada, porque este es el dedo del soporte. Esto representa los oficios apostólicos. Y en el pie da el equilibrio al cuerpo. Él sabía, dice que los tenía, eran reyes, eran gente de la nobleza, venían del linaje real, pero dice que tenía 70 reyes comiendo debajo de la mesa. Los tenía alimentados con migajas. ¿Por qué? Porque no tenían los dedos de soporte. ¿Entiendes? Por eso dice, en el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento sostiene una construcción. Fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra del ángulo, la piedra principal de una edificación. ¿Qué es una piedra angular? No sé si tienen por ahí la imagen de la piedra angular. Eso es una piedra angular. Se forma como una cruz, pero en realidad es parte de una estructura. ¿Qué es lo que hace la piedra angular? La piedra angular da el soporte, pero no solo eso, sino que da el modelo para que todas las piedras sean colocadas en base a la piedra del ángulo. Por eso el Señor dice que nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas en el edificio de Dios. Que el Señor nos ayude a no ser la torre de Pisa. Porque por errores, la estructura que se sostiene, ojo, que se sostiene y durante muchísimo tiempo, pero
torcida. La piedra angular nos da el modelo para saber cómo debemos de seguir uniéndonos en ese edificio, en esa estructura del reino de los cielos. Bien. Dice, esto pues digo, y refiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No anden como los otros gentiles, porque estos a los que Pablo les hablaba eran gentiles. No hagan lo mismo que los otros gentiles que están afuera. Yo veo comportamientos tan mundanos en la iglesia, y no me estoy refiriendo a pecado grosero y evidente como adulterio, fornicación, borracheras y todo eso, que se fueron a bailar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conductas que atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo, que son parte de la mentalidad del mundo. Actuamos, no podemos actuar en la iglesia como actuábamos antes. No podemos actuar aquí, porque el hecho de que seas cristiano no significa que ya no vas a bailar, no tomas, ya no adulteras, ya no fornicas, tú no asesinas, tú no andas mintiendo, pero otras conductas heredadas por la cultura, la educación que te dieron, conceptos que fueron soltados sobre nuestra mente de generación en generación. Todo eso tiene que ser transformado, y la llave de transformación es el Espíritu Santo. No podemos andar conforme a las costumbres. Ahora, para ir cerrando, para edificar, ¿le quedó claro el Efesios 4? Para poder edificar, usted lo que necesita tener. ¿Quiénes han construido una casa o un edificio o lo que sea? O han mandado a construir. ¿Qué fue lo primero que usted tuvo que aprobar y ver? Planos. Para poder edificar, usted tiene que tener primero la visión de lo que va a edificar. Y la visión nace en nuestro espíritu, porque Dios la impregna en el espíritu. No se puede edificar algo si yo no sé para dónde voy. Hazlo conforme a lo que viste. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás viendo para tu familia? ¿Qué estás viendo para tu casa? ¿Qué estás viendo para tu economía? Pues tienes que tener los planos, y en base a los planos se empieza la construcción. Y hay algo muy interesante y lo voy a hacer rápido. Apóstoles y profetas. ¿Recuerdan que Pablo dijo que él era un perito? Él era un perito arquitecto. O sea, él andaba supervisando el crecimiento de la edificación de la iglesia en aquellos días. ¿Y qué pasaba si algo estaba torcido? ¿Qué hacía Pablo? Si usted ve todas las cartas, hagan esto, esta situación, corrígenla. Tienen que entregar a tal fulanito a Satanás para que le destruya el cuerpo, pero para que su alma sea salva. Y ahí tenían que obedecerle al apóstol. Es que los apóstoles de aquellos días era algo serio. Yo le pido al Señor que la gloria postrera sea más que la primera. Un buen negocio de los últimos tiempos van a ser las funerarias. Si el Señor hace las cosas como en la iglesia primitiva, un buen negocio es la funeraria. Y a la parcita de él. Broma, ¿verdad? Los planos van a regular el proceso de la edificación. La palabra para apóstol en el hebreo es la palabra sheliachim, que quiere decir uno que es enviado a medir y a multiplicar la tierra donde Dios lo posiciona. Es
enviado, el apóstol es enviado. De hecho, apóstol significa enviado. En el griego, en el hebreo, es uno que es enviado a medir y a multiplicar. Eso es lo que hace el apóstol. Y dice: el profeta, el nabi, es el que tiene visión. Por eso regularmente, no siempre, pero regularmente, al lado de apóstoles Dios coloca profetas que le están diciendo qué es lo que están viendo, porque entre los dos hacen el trabajo de precisión. Para hacer un trabajo de precisión manual, ¿cuáles son los dedos que usted necesita? Si usted va a enhebrar una aguja, usted no lo hace con estos, porque el apóstol, que si representa este dedo, puede operar y funcionar con todos. Pero el trabajo de precisión lo hace el apóstol y el que dirige, el que guía, el que enseña, el que dice por ahí es profeta. Trabajan juntos, el nabi. Y hay un instrumento muy interesante que se usaba en la antigüedad y que yo creo que todavía se usa, y es la plomada. La que dice la escritura que nosotros no podemos menospreciar el día de las pequeñeces, que es cuando se pone la plomada, porque la plomada va a ser la que le va a dar la verticalidad al edificio, a la estructura. Verticalidad. ¿Por qué verticalidad? Porque yo necesito conectar lo que está aquí con lo que está allá. Tiene que ser vertical. El crecimiento de la iglesia tiene que ser vertical hacia lo que está arriba. Y ese instrumento llamado la plomada tiene 3 partes. Y créanme que cuando yo estuve estudiando esto me asombré, porque así lo hice. O sea, tiene esas 3 partes. La plomada que se tira para la verticalidad tiene 3 partes. La primera de ellas, ¿saben? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando de la plomada? ¿Todavía se usa? ¿Sí? Okay. Ahora son como más, inclusive digitales, pero las de aquellos días tenían una partecita que se pegaba a la pared. Era una partecita. Esa parte se llama sujeción. Así se llama. Búsquelo, se llama sujeción. La plomada se ponía en la pared a través de la sujeción. Salía una cuerda que ser de un material fuerte, pero nunca cadenas, porque no se puede sujetar con cadenas. Porque si se hace con cadenas, el edificio se va a torcer. Por eso, cuando somos autoridades, esa cuerda, que podía ser de acero inoxidable o acero, una cosa así, se tiraba, y esa cuerda se llama cordura. La cordura está pegada a la sujeción. En medio de la iglesia hay mucha gente con su propio instrumento que no es cuerda. Hay muchas locuras que se hacen al nombre de Dios, y regularmente vienen de gente que nunca le ha gustado sujetarse. ¿Sí o no? No pasa aquí en México. Entonces la cordura me va a traer la otra estructura que se llama peso. Recuerden, sujeción, cordura y peso. El peso, valga la redundancia, le da el soporte o el peso al alambrito, o al alambre ¿para qué? Para que no se esté moviendo. Y el peso es muy importante por algo. ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta Daniel, estando en Babilonia, una noche Belsasar, el rey, había mandado a pedir que le trajeran todos los vasos del santuario, los vasos consagrados de Dios que estaban cautivos?
en el templo de Marduk y que habían sido llevados por Nabucodonosor. Y él dijo, vamos a usar los vasos que eran del santuario de Dios. En ese momento la mano del Señor vino y escribe: Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Ahora escuchen. Un día el Señor me pregunta y me dice, ¿cómo eran las pesas de aquellos días? ¿Qué voy a saber? Dios me hace las preguntas que regularmente yo no sé responder. ¿Cómo eran los Señor? Yo no sé. Me imagino que eran como esas balanzas que tienen de este lado una cosita y del otro lado así. Y el Señor empieza a enseñar que para poder pesar algo en una balanza de esas se necesitaba primero un peso. Un peso, no peso mexicano, un peso. Digamos, yo quería pesar 1 gramo, entonces tenía que poner un peso de 1 gramo para poder poner en la otra parte de la balanza, aquello que yo iba a pesar, y eso me iba a dar el gramaje si ambos quedaban alineados y equilibrados. Resulta ser que Babilonia y el gobierno del hijo de Nabucodonosor fue pesado en balanza. Quiere decir que había un peso con el que el Señor estaba pesando a Belsasar. Había un peso, había alguien que el Señor había colocado al mismo tiempo que a Belsasar para medir el peso espiritual del rey. Y el Señor me dice, fuiste pesado en balanza, fuiste hallado falto, y me dijo, ¿quién fue el contrapeso? Y le dije, no sé. Me dijo Daniel. Con Daniel yo pesé al rey. Con Daniel yo pesé a un imperio, porque Daniel estuvo con Nabucodonosor, estuvo durante los días del gobierno medo y estuvo durante los días del gobierno persa. 3 imperios, y Dios tenía al profeta Daniel metido ahí, sí, en ocasiones yendo al foso de los leones, de donde Dios lo sacó para posicionarlo en un rango de autoridad. Ese hombre fue el peso en la balanza con que Dios juzgó al imperio de Babilonia. Esa misma noche entraron y tomaron Babilonia. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía sujeción, cordura, y era el peso de Dios en Babilonia. ¿Sabe por qué? Muchas veces las cosas no suceden como tienen que ser en las naciones. Dios está buscando hombres y mujeres como Daniel, que puedan ser el peso con el cual Dios pesa los gobiernos. Tú sabes que la justicia de la iglesia, la justicia, pesa los gobiernos. Si Dios encuentra un hombre o una mujer que tenga el peso suficiente, y el gobierno se mete a hacer algo incorrecto, Dios va a llamar al peso que él tiene. Ven para acá. Necesito pesar a estos gobiernos. Necesito pesar a estos individuos. Y como te has mantenido en integridad, como no te has vendido, como no torciste, tú eres mi peso en la balanza con el que voy a pesar a estos gobiernos. Esa es la diferencia. Cuando llega alguien a orar a un lugar y no pasa nada, y cuando llegan otros a orar y orar después, es que levantaron un gobierno de impíos sobre un territorio. Esa es la gran diferencia, porque Dios requiere de alguien que tenga peso para poder pesar a un impío, sea gobernante, sea
más grande de esa época. Daniel, necesito que seas el peso, porque te mantuviste íntegro en todo momento. Las acusaciones, todo lo que hicieron contra ti, te mantuviste en integridad y me honraste. Daniel, tú eres digno de ser el peso con el cual yo puedo usar para quebrantar el poder de este imperio. Nunca se le olvide que Dios trabaja en legalidad. Dios trabaja en legalidad. ¿Cómo hirió Dios a Herodes? Un ángel vino. Luego de que le hicieron injusticias a apóstoles de Jesucristo, y el ángel vino y lo envió, y en un minuto, en un segundo, Herodes muere lleno de gusanos, se pudrió y quedó lleno de gusanos. La iglesia hacía oración sin cesar. La comunidad de gente justa. No eran evangélicos, eran justos. A veces somos más evangélicos que justos. Un justo no anda juzgando lo que no le corresponde juzgar. Un justo habla, interpreta todo de la manera en que Dios quiere que sea visto e interpretado. Póngase de pie. Quedamos claros, me voy a entender la importancia de tener una pluma. Sujeción, cordura y peso no están separadas, son una sola. Padre, te damos gracias. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, primeramente por los pecados que hemos cometido en contra del cuerpo de Cristo. Si hemos juzgado, criticado, si nos hemos deleitado inclusive viendo comentarios que otros hacen de ministerios que están en las naciones difamando, o hemos puesto nuestro oído, nuestros ojos en ver cosas que no tenemos que ver. Hoy te pedimos que nos perdones. Si hemos caído en la trampa de unirnos a los difamadores, a los calumniadores, que juzgan las cosas antes de tiempo sin ver que tú todavía tienes planes con esa persona que tal vez falló en algo o no hizo las cosas como nosotros creemos que debe de hacerse. Pero te pedimos perdón por haber juzgado a los ministros, por haber juzgado a profetas, por haber juzgado a apóstoles, por haber juzgado al cuerpo. Perdónanos las veces que hemos sido un instrumento que no se conectó en una misma melodía con los demás, porque pensábamos que nuestra melodía era la mejor y por eso no podíamos conectarnos con el otro. Señor, perdónanos. Hoy renunciamos a todo aquello que atenta contra la humildad y la mansedumbre, contra el amor. Señor, ayúdanos a soportarnos, sostenernos los unos a los otros, a permanecer en la unidad del Espíritu. Ayúdanos a reparar las relaciones dañadas en los hogares, en la familia. Ayúdanos, Señor, si no lo hemos hecho bien. Si en vez de ponernos de acuerdo hay una batalla permanente entre nosotros, discusiones permanentes. Yo te pido, Señor, que repares y restaures la unidad entre los matrimonios, entre las familias. Si usted tiene a su esposa, su esposo allí, tómense de la mano, por favor. Tómense de la mano. Señor, yo te pido que estos matrimonios que caminan en ti, caminen en sanidad, en acuerdo en tu Santo Espíritu. Yo te pido que una ola de restauración empiece a venir sobre los matrimonios de esta casa ministerial. Que una ola de restauración donde se ha visto
afectados, dañados, y ellos puedan fluir en la unidad con los padres de la casa. Un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma fe, todos fluyendo en un concierto, concertados. Si ustedes han tenido situaciones de falta de unidad, cuando lleguen a casa, hablen, pídanse perdón. En humildad y en mansedumbre, y avancen al cumplimiento de lo que el Padre pide para ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas en esta casa. Los que han venido de lejos también, Señor, que lleven una palabra y un depósito que puedan impartir y soltar donde quiera que ellos van, Señor. Que se mantengan siempre buscando la edificación, que todo lo que tú nos has enseñado, Señor, lo que vino de ti, yo no quiero nada de lo que vino de ti, sino lo que vino de ti se establezca sobre ellos, sobre su espíritu, Señor, sobre su mente. Espíritu Santo, que tú les traigas a memoria, les recuerdes estos mensajes y que con la impartición de tu espíritu a través de la palabra, ellos salgan de aquí en una renovación del espíritu de su mente, y que la unción del Santo que permanece en ellos les continúe enseñando sobre todos estos aspectos que tú, Señor, nos has estado instruyendo durante estos 3 días. Y que continúe, Señor, la revelación en sus vidas, en su espíritu, que puedan seguir abriendo los ojos. Y yo declaro que una edificación gloriosa será levantada en cada uno de ellos. Que el propósito para el cual ellos nacieron se cumplirá para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y recuerden, somos llamados a hacer un gran concierto, fluir en un mismo sentido, para que nuestra frecuencia sea la misma y en la eternidad se escuche algo poderoso. Amén. Les bendigo y muchas gracias. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Gracias, profeta. Y queremos, así como estamos aquí, quiero que extiendan su mano hacia la vida de la profeta y que oremos juntos esta mañana. Sabemos que ella a la noche vamos a la despacho y que sea el piloto correcto, el muy correcto, y que en casa